Los compresores de desplazamiento positivo, también conocidos como compresores volumétricos, tienen como principio de funcionamiento tomar un volumen de aire recibido a la presión atmosférica y confinarlo en una cámara. Luego, esa cámara se vuelve cada vez más pequeña, produciendo una disminución del volumen, pero al mismo tiempo produciendo un aumento de la presión del aire. Si recordamos el video donde estudiamos las propiedades físicas del aire, habíamos visto esta ecuación, que nos permitía relacionar tres variables: volumen, presión y temperatura. Entonces, si en un compresor de desplazamiento positivo estamos generando una disminución de volumen al mismo tiempo que generamos un aumento de la presión, este cambio de variables va a tener una repercusión sobre la temperatura final del aire. En este caso, la repercusión es que se va a producir un aumento de temperatura. Este aumento de temperatura es un factor que vamos a tener en cuenta en el funcionamiento de los compresores, ya que algunas veces vamos a tener que realizar un proceso de adecuación sobre el aire de salida para poder reducir ese aumento de temperatura producido durante la compresión. Como habíamos visto anteriormente, los compresores de desplazamiento positivo o compresores volumétricos se dividen en dos tipos según el movimiento: compresores rotativos y compresores alternativos o reciprocantes. Vamos a empezar estudiando los compresores alternativos de tipo pistón. La forma más sencilla de pensar un compresor de pistón es una bomba de bicicleta, como la que vemos en esta imagen. Esas bombas de bicicleta constan de lo siguiente: un cuerpo cilíndrico, un cilindro, en el cual en su interior tenemos un pistón y un vástago. Este cilindro, a su vez, posee dos puertos. Tenemos un puerto de entrada ubicado acá en esta parte y un puerto de salida ubicado en esta parte. Estos dos puertos lo que van a permitir es que entre y salga el aire en lo que sería la cámara de compresión, la cual la vamos a encontrar en esta parte. Sería la cámara que crea el pistón y el cuerpo cilíndrico. Entonces, lo que sucede en este compresor de pistón es lo siguiente. En un momento, el pistón y el vástago empiezan a subir. Esta válvula que tenemos acá, o esta ranura, se abre y permite la entrada del aire. Entonces, cuando lleguemos hasta el extremo de total extensión del pistón y vástago, lo que vamos a tener es que toda esta cavidad o esta cámara se ha llenado de aire. Luego, cuando empezamos el movimiento hacia abajo del vástago y el pistón, se cierra esta ranura y entonces lo que empezamos a generar es una reducción del volumen de aire que teníamos. Y como respuesta a esa reducción de volumen, se aumenta la presión del aire, el cual es finalmente descargado por este puerto. En conclusión, lo que tenemos en este tipo de compresores es un pistón que se mueve dentro de un cilindro provocando una reducción de un volumen de aire. Como consecuencia de esa reducción del volumen, lo que se genera es un aumento de presión, ya que ese aire va a tener que encajar en una cavidad que se está haciendo cada vez más pequeña. Este ejemplo sencillo nos permite entender el principio de funcionamiento de los compresores de pistón. Pero ahora vamos a pasar a lo que sería un compresor de pistón ya de tipo industrial. Entonces, en este compresor vamos a tener los siguientes elementos. Vamos a tener un cilindro, que sería esta parte que vemos acá, y dentro de ese cilindro se va a generar una cámara de compresión.
Esa cámara de compresión se produce por el espacio comprendido entre el mismo cilindro y el pistón, que será esto de acá. Entonces, como hemos visto anteriormente, el movimiento del pistón es de tipo alternativo. Él baja y sube. Pero resulta que para producir ese movimiento alternativo del pistón vamos a necesitar un mecanismo. En este caso, el mecanismo es una manivela biela corredera. Entonces, la corredera sería nuestro pistón. Acá en esta parte tendríamos la biela y en esta parte tendríamos la manivela. Entonces, cualquier actuador de tipo rotativo conectado a la manivela me va a permitir producir un movimiento alternativo en el pistón. Adicionalmente, este tipo de compresores poseen una válvula de admisión para la entrada del aire a presión atmosférica y una válvula de escape para entregar el aire presurizado. En esta imagen también podemos ver los diferentes componentes de un compresor de pistón. Podemos ver acá en la parte superior lo que sería la válvula de admisión y la válvula de escape. En esta parte tendríamos el cuerpo del cilindro, aquí el pistón. El pistón va conectado a la biela y finalmente a la manivela. Entonces, si como movimiento de entrada tenemos la rotación de la manivela, entonces esa rotación a través del mecanismo manivela-biela corredera se transforma en movimiento alternativo en el pistón. Con ayuda de esta imagen vamos a ver el funcionamiento de un compresor de pistón. Entonces, en un inicio, lo que tenemos es válvula de escape cerrada y la válvula de admisión se abre. Por lo tanto, el aire a presión atmosférica entra a la cámara del cilindro. Esto sucede mientras el pistón desciende, accionado por el mecanismo de la biela y la manivela. Luego, cuando la cámara del cilindro se ha llenado totalmente de aire, la válvula de admisión se cierra. La válvula de escape permanece cerrada. Y entonces el pistón comienza a ascender. Este ascenso del pistón lo que produce es una reducción del volumen de aire, aumentando su presión. Finalmente, la válvula de escape se abre y el aire presurizado sale de la cámara del cilindro. Y ese aire se entrega, bien sea a la red, al sistema neumático, o se entrega a una siguiente etapa de compresión. En esta imagen podemos ver la situación inicial de entrada del aire que se produce cuando se abre la válvula de admisión, mientras la válvula de escape permanece cerrada. Y en esta otra imagen podemos ver la situación final, que es la salida o escape del aire presurizado, que se obtiene cuando la válvula de admisión permanece cerrada y se abre la válvula de descarga o válvula de escape. También podemos ver de estas dos imágenes que la admisión o entrada del aire se produce cuando el pistón va en descenso y la salida del aire se produce cuando el pistón termina de ascender. Los compresores de pistón los podemos encontrar de simple efecto o de doble efecto. Los de simple efecto son aquellos que poseen únicamente una cámara de compresión. Por lo tanto, únicamente comprimen el aire en un extremo del pistón. Esto lo podemos ver en esta figura en la parte superior, ya que este espacio sería nuestra cámara de compresión y esa cámara estaría dotada de una válvula de admisión y una válvula de escape. Por el otro lado, en los compresores de doble efecto, lo que tenemos son dos cámaras de compresión, una en cada extremo del pistón. Por lo tanto, el aire se va a comprimir en ambos extremos del pistón.
Cada cámara posee su respectiva válvula de admisión y válvula de escape. Entonces, en este tipo de compresores, en los de doble efecto, lo que vamos a tener es que mientras una cámara se encuentra en admisión, la otra se va a encontrar en compresión. Los compresores de pistón también los podemos encontrar lubricados o exentos de lubricación. Los lubricados son aquellos que emplean aceite para poder reducir la fricción entre las diferentes piezas móviles. Y los compresores exentos de lubricación son aquellos que no utilizan aceite, sino que se valen de ciertos tipos de materiales como el teflón para favorecer la movilidad entre las diferentes piezas. Los compresores de pistón pueden incorporar múltiples etapas de compresión para poder lograr la presión deseada, por lo que resultan adecuados para aplicaciones donde se requiere una alta presión del aire. En esta figura podemos ver un compresor de pistón de dos etapas. La primera etapa la encontramos en la izquierda y la segunda en la derecha. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Por este puerto se genera la entrada del aire a presión atmosférica. Y aquí tendríamos nuestro primer conjunto cilindro-pistón que produce la compresión del aire y lo descarga a través de este puerto. Este puerto pasa por un circuito de acondicionamiento y ese aire a una determinada presión va a ser entregado al segundo sistema de cilindro-pistón. Entonces este otro sistema va a tomar el aire ya presurizado y va a generar una mayor presurización y finalmente lo entrega. Podemos ver que en esta parte, entre las dos etapas de compresión, se genera una adecuación del aire. Esa adecuación obedece a lo que veíamos anteriormente y es que siempre que se genere una reducción de volumen y un aumento de presión en el aire, vamos a tener un aumento de temperatura. Entonces, en esta parte es necesario reducir la temperatura del aire antes de que entre a la segunda etapa de compresión. Estas múltiples etapas de compresión lo que permiten es un aumento progresivo de la presión en cada una de las diferentes etapas para poder lograr altas presiones de salida del aire. En esta imagen tenemos diferentes compresores de pistón. En esta primera fila encontramos compresores exentos de lubricación o exentos de aceite. Todos ellos son compresores de una única etapa y alcanzan una presión máxima de 10 bares, que equivale a 145 psi. Por aquí encontramos compresores lubricados, que pueden ser de una única etapa con una presión máxima de 10 bar o 145 psi, o compresores de dos etapas con una presión máxima que puede ser de 15, 20 o 30 bar, que sería 218, 290 o 475 psi respectivamente. También podemos encontrar compresores de pistón de alta presión con boosters de aire y nitrógeno que permiten alcanzar presiones de hasta 40 bar o 300 bar. En estas imágenes podemos ver varios compresores de pistón, algunos de una única etapa o de varias etapas. Podemos ver que en estas imágenes encontramos ya varios componentes neumáticos ensamblados en un solo paquete. En este caso tenemos, por ejemplo, el motor eléctrico que se acopla al mecanismo manivela-biela corredera que da el movimiento alternativo al pistón. Entonces tenemos acoplado el motor eléctrico al compresor y el compresor acoplado al tanque para el almacenamiento del aire presurizado. Entonces es muy común encontrar ya todo el paquete de generación de potencia neumática en uno solo, como en el caso de estas imágenes donde tenemos motor eléctrico, compresor y tanque.
De estas imágenes también podemos empezar a reconocer cómo luce exteriormente un compresor de pistón, ya que podemos ver que siempre tenemos este elemento, el cual sería la superficie exterior del cilindro. Para terminar esta parte de compresores de pistón, vamos a hablar sobre los sistemas baja-baja o alta-baja. Empecemos con los sistemas baja-baja. En este tipo de sistemas lo que tenemos es que vamos a tener varios cilindros, pero el aire en cada cilindro se comprime de manera independiente. Y finalmente, la salida de ambos se junta y se expulsa a la línea. Este tipo de sistemas son adecuados en equipos o circuitos que requieren un caudal constante de aire, pero sin alta presión. Por otro lado, en los sistemas alta-baja tenemos múltiples etapas de compresión, pero tenemos que son progresivas, es decir, primero se genera la compresión en una etapa y ese aire presurizado se entrega a la siguiente etapa para generar una nueva compresión y aumentar la presión, y así sucesivamente en cada etapa. Entonces permiten brindar una mayor presión de aire y se utilizan principalmente en equipos o circuitos que requieren una alta presión pero que tienen un funcionamiento esporádico. El otro tipo de compresores alternativos o reciprocantes son los compresores de diafragma, los cuales poseen una construcción muy similar a los compresores de pistón. Los compresores de diafragma se componen de un diafragma, que lo encontramos acá en esta parte, unido a un pistón. Ese pistón se mueve de manera alternativa gracias a un mecanismo manivela-biela corredera. Entonces en esta parte tendríamos la manivela, conectada a la manivela la biela y el pistón sería la corredera. En este tipo de compresores también tenemos una válvula de admisión y una válvula de escape. Una característica importante de este tipo de compresores es que el aire no entra en contacto nunca con las piezas mecánicas del compresor, contrario a lo que sucedía en los compresores de pistón, ya que el aire entraba en contacto con la superficie superior del pistón. En este caso, el aire es separado por medio del diafragma de todo el mecanismo de movimiento. El funcionamiento de un compresor de diafragma es el siguiente. En un primer momento, la válvula de escape se encuentra cerrada y la válvula de escape se encuentra abierta. El aire entra al diafragma a la presión atmosférica mientras el pistón realiza su descenso. Cuando el diafragma se ha llenado completamente de aire, se cierra la válvula de admisión y el pistón comienza a ascender, comprimiendo al diafragma y por lo tanto comprimiendo el aire que se encuentra en su interior. Al final del movimiento de ascenso se abre la válvula de escape y el aire presurizado sale del diafragma. Los compresores de diafragma son usados desde pequeñas aplicaciones que requieren baja presión, como el accionamiento de herramientas manuales, hasta aplicaciones industriales que demandan grandes valores de presión. Y de estas imágenes podemos empezar a notar cómo luce externamente un compresor de diafragma, donde tenemos este elemento que sería donde se encuentra alojado el diafragma. Con esto hemos terminado de revisar los compresores de movimiento alternativo. En el próximo video estudiaremos los compresores de movimiento rotativo.